Bienvenidos a mi canal, donde siempre nos sumergimos en historias fascinantes, misterios y por supuesto, un poquito de drama y de amor. Y hoy, tengo preparada una historia que estoy segura que les va a tocar el corazón. Preparaos para un viaje a Turquía, a la tierra de los contrastes, de la magia, de los sabores exóticos y por supuesto, de un amor que ha conquistado a millones. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de la romántica historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para descubrir todos los detalles que ahora han sido plasmados en un libro. Seguro que @S de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente enganchada @S a la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Quién no se enamoró de la química, de la complicidad y de la chispa que desprendían Can y Demet en la pantalla? Era como si realmente se quisieran. Y bueno, la verdad es que para @S, la línea entre la ficción y la realidad se hizo muy delgada. Y es que la forma en que se miraban, las risas, los roces, era imposible no sentir algo. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Can y Demet al estrellato internacional. Sus seguidores soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. ¿Acaso no les daba esa sensación también? Y aquí viene la parte emocionante: lo que para @S era un sueño, ahora se ha convertido en una realidad palpable, inmortalizada en un libro. Sí, escucharon bien. La historia de amor de Can y Demet, con todos sus matices, sus momentos de felicidad, sus desafíos, sus idas y venidas, está ahora disponible para que la vivamos una y otra vez. Y no se trata solo de un resumen de la serie, no. Este libro va mucho más allá. Nos adentra en los detalles más íntimos, en los rumores que circulaban por los platós, en las miradas cómplices que escapaban a las cámaras. Es un tesoro para los fans. En el libro se nos revela la conexión especial que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir desde el primer día. Desde el casting, la dinámica entre ellos era diferente. Se entendían a la perfección, se complementaban y se desafiaban mutuamente. Era como si se conocieran de toda la vida. La química era innegable, y no solo en la serie, sino también fuera del set, y vaya si se notaba. El libro nos sumerge en la atmósfera mágica de Erkencikus, transportándonos a los vibrantes escenarios de Estambul y a los rincones más íntimos de la vida de sus protagonistas. Imaginemos por un momento el rodaje de Erkencikus, las largas jornadas, la presión, la exigencia. Pero ¿cómo hacían Can y Demet para mantener la energía y la sonrisa? Exacto. Con el amor, con la complicidad, con esas miradas que lo decían todo. Se apoyaban mutuamente, se daban ánimos y compartían confidencias. Era un verdadero equipo. Y esa unión se transmitía a la pantalla, haciendo que la serie fuera aún más especial. El libro nos permite ser testigos de cómo esa conexión se forjó y creció día a día, en medio del bullicio del rodaje. El libro nos sumerge en los momentos más románticos de la serie, esos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Recordamos, por ejemplo, esas escenas bajo la lluvia, esas miradas llenas de deseo, esas peleas apasionadas que terminaban en un abrazo. ¡Ay, qué tiempos! Pero además el libro nos ofrece una perspectiva diferente, una visión más profunda de lo que ocurría detrás de las cámaras. Nos enteramos de anécdotas, de secretos, de momentos de tensión y también de mucha alegría. El libro desvela los entresijos de la creación de cada escena, desde la elección del vestuario hasta la coreografía de los besos, pasando por las risas cómplices entre tomas. ¿Recuerdan los rumores sobre su romance fuera de la pantalla? Claro que sí. La prensa rosa se encargó de alimentar la llama con fotos, vídeos y declaraciones. Y aunque ni Can ni Demet confirmaron abiertamente su relación, las pistas eran evidentes. Se les veía juntos en eventos, compartiendo cenas románticas, dedicándose mensajes en las redes sociales. Era como vivir un cuento de hadas. El libro nos revela detalles jugosos sobre esta época dorada, sobre cómo gestionaban la fama, sobre cómo se protegían de la prensa, sobre cómo vivían su amor a su manera. El libro es un espejo que refleja la tormentosa y a la vez hermosa relación con los medios, la cual se convirtió en un elemento crucial de su historia de amor. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. El libro no esconde los desafíos que enfrentaron Can y Demet. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas de los fans. Todo esto inevitablemente afectó a su relación.
El libro nos habla de los altibajos, de las discusiones, de los momentos de tristeza, pero también de la fortaleza que demostraron para superar los obstáculos. Este libro nos revela el lado humano de sus ídolos, mostrándonos que, como todos, también tuvieron que lidiar con las dificultades y los conflictos propios de cualquier relación. Y llegamos a un punto crucial de la historia, la despedida. Después de un tiempo, Khan y Demet tomaron caminos separados. La noticia entristeció a muchos fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. El libro aborda este tema con sensibilidad, sin juzgar, pero explicando las razones que llevaron a la ruptura. Nos habla de la madurez, de la necesidad de crecer individualmente, de la importancia de aprender de las experiencias. Este libro no rehúye el análisis de la ruptura, mostrando las complejidades de las decisiones individuales y las consecuencias que éstas tienen en la vida de cada persona. Pero no se preocupen. El final no es trágico. El libro celebra el amor, el cariño y el respeto que Khan y Demet se tienen. Nos recuerda que aunque las relaciones terminen, el amor siempre deja una huella imborrable. Y sobre todo nos anima a seguir creyendo en el amor, en la magia, en la posibilidad de encontrar a alguien que nos haga vibrar, que nos haga sentir vivos. El libro se convierte en un himno a la resiliencia y a la capacidad humana para superar el dolor y seguir adelante. El libro también nos ofrece una mirada al futuro. ¿Qué ha sido de Khan y Demet después de Erkenci-Kush? ¿Han rehecho sus vidas? ¿Han encontrado el amor de nuevo? El libro nos pone al día sobre sus proyectos profesionales, sus logros personales y sus nuevas relaciones. Nos muestra cómo han evolucionado, cómo han madurado y cómo siguen siendo dos personas increíbles, talentosas y llenas de vida. El libro nos invita a seguir los pasos de cada uno de ellos, a celebrar sus éxitos y a apoyarlos en sus nuevos desafíos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la influencia de Erkenci-Kush en la cultura popular. La serie rompió récords de audiencia, conquistó a millones de fans en todo el mundo y se convirtió en un fenómeno global. El libro analiza el impacto de la serie, su mensaje de amor y esperanza, y su capacidad para conectar con las emociones de las personas. Este libro es un homenaje a la serie que cambió para siempre la vida de sus protagonistas, y que dejó una marca indeleble en el corazón de sus seguidores. Pero la magia de este libro no se detiene ahí. Además de relatar la historia de amor de Khan y Demet, el libro profundiza en los aspectos que hicieron de Erkenci-Kush un fenómeno global. Analiza la forma en que la serie rompió barreras culturales, conectando con audiencias de diferentes países y contextos. Explora la importancia de los personajes secundarios, como los entrañables amigos y familiares de Sanem y Khan, y cómo sus historias enriquecieron la trama principal. El libro también dedica un espacio a analizar el impacto de la serie en la industria del entretenimiento turca. Explora cómo Erkenci-Kush contribuyó a la popularización de las series turcas a nivel internacional, abriendo puertas a nuevos mercados y talentos. Además, el libro entrevista a expertos en la industria, como directores, guionistas y productores, quienes comparten sus opiniones sobre el éxito de la serie y su legado. Pero quizás el aspecto más valioso de este libro sea su capacidad para conectar con las emociones del lector. A través de la narración detallada y emotiva, el libro nos transporta a un universo de sentimientos y sensaciones. Nos hace revivir la emoción de la serie, nos hace reír con las ocurrencias de los personajes, nos hace suspirar con las escenas románticas y nos hace reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de perseguir nuestros sueños. El libro no solo es un relato de una historia de amor, sino también un viaje a través de la cultura turca. Nos presenta las costumbres, la gastronomía, la música y los lugares emblemáticos de Turquía. Nos invita a descubrir la belleza de Estambul, con sus mezquitas, sus bazares y sus calles llenas de vida. Nos hace sentir la magia de la tierra donde se forjó esta apasionante historia de amor. El libro también incluye entrevistas exclusivas con personas cercanas a Khan y Demet, como sus amigos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. Estas entrevistas nos brindan una visión más íntima y personal de los protagonistas, revelando aspectos de su vida que no conocíamos. Escuchamos sus experiencias, sus anécdotas y sus reflexiones sobre el amor, la fama y el éxito. Pero el libro no solo se enfoca en el romance. También aborda temas importantes como la autoaceptación, la superación personal y la importancia de creer en uno mismo. Nos muestra cómo Khan y Demet, a pesar de su fama y éxito, han tenido que enfrentar sus propios desafíos y aprender a lidiar con las presiones del mundo.
El libro también es una guía para los fans de la serie. Incluye fotos inéditas, entrevistas exclusivas, curiosidades y datos interesantes sobre la producción de Erkénthicus. Nos permite conocer los secretos del rodaje, descubrir los momentos más divertidos y emocionantes y revivir la magia de la serie una vez más. Además de la historia de amor de Can y Demet, el libro también explora el impacto de la serie en la sociedad. Analiza cómo Erkénthicus contribuyó a la visibilidad de la cultura turca en el mundo y cómo inspiró a las mujeres y a los hombres a perseguir sus sueños. El libro también es un homenaje a los fans de la serie. Agradece a todos los que siguieron la historia de amor de Can y Demet, y a todos los que apoyaron su trabajo. Reconoce la importancia de la comunidad de fans y su capacidad para crear una conexión especial entre la serie y sus espectadores. El libro también nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena. Nos enseña que debemos ser valientes para perseguir nuestros sueños, y que debemos rodearnos de personas que nos amen y nos apoyen. Nos invita a celebrar la vida, a disfrutar de cada momento y a creer en la magia del amor. El libro también es un recordatorio de que la fama no es todo en la vida. Nos muestra cómo Can y Demet, a pesar de su éxito y popularidad, han sabido mantener los pies en la tierra y valorar lo que realmente importa: el amor, la amistad, la familia y la felicidad. El libro también nos invita a reflexionar sobre el significado de la felicidad. Nos muestra que la felicidad no es un destino, sino un camino. Que la felicidad no se encuentra en la fama, el dinero o el éxito, sino en las pequeñas cosas de la vida, en el amor, en la amistad y en la capacidad de disfrutar de cada momento. El libro también es una celebración de la cultura turca. Nos invita a descubrir la belleza de Estambul, con sus mezquitas, sus bazares y sus calles llenas de vida. Nos hace sentir la magia de la tierra donde se forjó esta apasionante historia de amor. Así que, ¿qué están esperando? Corran a buscar este libro. Sumérjanse en la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir, redescubran la magia de Erkénthicus, y déjense llevar por la emoción y la nostalgia. Les aseguro que no se arrepentirán. Es una lectura imprescindible para todos los fans, para los amantes de las historias románticas y para aquellos que creen en el poder del amor. Es un libro que los hará reír, llorar y sobre todo, creer en la magia del amor. El libro es mucho más que una simple historia de amor. Es un viaje emocional que te transporta a otro mundo. Te hace sentir como si estuvieras allí, viviendo la historia junto a Can y Demet. Te hace reír, llorar y suspirar. Te hace creer en el amor verdadero. El libro es una celebración de la vida. Te recuerda que la vida es corta y que debes aprovechar cada momento. Te anima a perseguir tus sueños y a no tener miedo de amar. Te hace sentir vivo. El libro es una obra maestra. Está escrita con pasión y emoción. Es un libro que te llega al corazón. Es un libro que no podrás dejar de leer. Y ahora, amiga@s, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Can y Demet, y que se hayan emocionado tanto como yo. ¿Qué les pareció el libro? ¿Les gustaría leerlo? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigas@s y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. No olviden que el amor siempre triunfa. Y como diría Sanem, que vengan los pájaros.